Vamos a hacerlo deprisa, pero los 5 cimientos de la iglesia primitiva. Por eso mismo, ¿no? Porque en algún momento de nuestro camino hemos perdido muchas de las cosas y sobre todo la iglesia ha perdido esa capacidad de ser luz y de ser sal, ¿no? Y de ser personas, como dice la palabra de Dios, irreprensibles delante de Dios. Alguien irreprensible es alguien que no tiene nada en su vida que le puedan decir: aquí estás cometiendo este error y estás persistiendo, ¿verdad?, en este error y en estas cosas. Y desde los pastores, ¿verdad?, hasta el último de la iglesia, debemos de ser creyentes, hijos de Dios, irreprensibles delante de Dios. Que no haya nada en nuestras vidas, que no haya nada en nuestras familias, que no haya nada en nuestra economía, que no haya nada en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras bocas, ¿verdad?, de lo cual nosotros nos tengamos que avergonzar, sino que seamos personas conforme al corazón de Dios y conforme a la presencia de Dios. El primer punto de por qué la iglesia primitiva, según los historiadores que han estudiado la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, eran una iglesia que llegó a transformar la sociedad en la que estaba, llegó a transformar la política en la que estaba, llegó a transformar los gobiernos en los que estaban. Los césares se convertían al cristianismo, los pobres se convertían al cristianismo, los ricos se convertían al cristianismo, y todo el mundo fue trastornado y fue transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Dónde estaba y en qué radicaba ese éxito y ese poder si no había televisión, no había radios, no había CDs de música, no había conciertos, no había absolutamente nada de lo que tenemos hoy día? Y déjame decirte que la iglesia en nuestros días no está transformando la sociedad, sino que la sociedad está transformando la iglesia. Y estamos adoptando las formas del diablo, estamos adoptando las formas del mundo, estamos adoptando las formas del marketing y de la música y de esto y de lo otro, y lo estamos atrayendo hacia la iglesia, en vez de que la iglesia sea, ¿verdad?, ese punto de cambio para la sociedad. Lo primero que tenía la iglesia primitiva era un celo por Dios. Celar significa procurar con particular cuidado el cumplimiento y observancia de las leyes, estatutos u otras obligaciones o encargos. Eso es ser celoso de Dios. Ser celoso de Dios es ser una persona que tiene cuidado de cumplir las leyes de Dios, de cumplir los estatutos de Dios. Dice la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Un pueblo celoso de las buenas obras, no celoso de lo que tiene el mundo, no deseando de lo que tiene, ¿verdad?, el espejismo que Satanás pone delante de nosotros, sino anhelando la santidad de Dios, anhelando, ¿verdad?, el cumplimiento de su palabra. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. El Señor le dice a su iglesia: arrepiéntete. El Señor le dice a su iglesia: sé celoso delante de mí, sé celoso de mis estatutos y de mis mandamientos, porque yo soy un Dios que también tiene celo de su iglesia. Dice la palabra de Dios en Juan 2:17: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Eso dice el Salmo. Y luego en Juan dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús entra en el templo y ve a todos esos cambistas, a todas esas personas que estaban haciendo negocio de lo que era el holocausto, negocio de lo que eran las ofrendas. Ahí estaban los que cambiaban el dólar en euro, el dólar en yenes, los euros en marcos, y estaban los que te vendían las palomas y los que te vendían los carneros, y estaban allí cada uno haciendo su negocio sin importarle que estaban delante de los atrios de Jehová. Y el mismo salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, el salmista no dice ni tan siquiera de entrar en el santuario, ni tan siquiera de entrar en el lugar santísimo, sino solamente en los atrios, que era la parte, digamos, que estaba al aire libre antes de entrar en lo que era el templo, que solamente podían entrar los levitas, pero allí mismo él ya se sentía en la presencia de Dios. Y necesitamos barrer de nuestras iglesias, necesitamos barrer de nuestras vidas todo aquello
que no es casa de adoración, todo aquello que no es de Dios, todo aquello que consume la palabra de Dios, todo aquello que es un incienso impuro delante de la presencia de Dios. Nosotros no podemos escuchar lo que queramos, no podemos ver lo que queramos, no podemos decir lo que queramos, tenemos que santificar nuestros sentidos. Santificar lo que oímos, santificar lo que hablamos, santificar lo que vemos, santificar lo que tocamos, porque Dios es un Dios celoso. Porque Dios es un Dios que busca la comunión con su pueblo y con sus hijos. Y yo creo que los discípulos, esa imagen de Jesús, viendo cómo volcaba las mesas, les hizo, ¿verdad?, tenerlo presente todos los días de su ministerio. Y acordarse de esas palabras que estaban escritas: el celo de tu casa me consume. Nos consume como iglesia el celo por la casa de Dios. Nos consume como hombres y mujeres que somos templo del Espíritu Santo, vivir en la santidad que Dios quiere. Nos consume por dentro, ¿verdad?, ver y necesitar la presencia de Dios en nuestras vidas. Este es uno de los pilares que los discípulos tenían en el levantamiento de la iglesia primitiva, celosos de la presencia de Dios. Amén. Celosos de la voluntad de Dios, de tal manera que algunos que querían engañar al Espíritu Santo caían muertos delante de los apóstoles. Aleluya. Si ocurriese eso hoy en nuestros días, ¿verdad? Quizás damos gracias a Dios porque eso no ocurre, porque habría muchos muertos cada domingo en las iglesias y a lo mejor nos llevaban presos a todos, porque algo raro estaba pasando. Pero necesitamos tener ese celo en la presencia de Dios. Necesitamos ser celosos de la casa de Dios, tener ese celo inquebrantable por la presencia de Dios. El segundo cimiento que la iglesia primitiva tenía era una fe inquebrantable en la palabra de Dios. Ellos entendieron que la palabra de Dios era la verdadera y la verdad absoluta sobre todo y sobre todas las cosas. Hay una corriente de último, desde que se comenzó esa serie de los libros del Código Da Vinci, ¿no?, donde ese hombre comenzó a avivar un fuego que estaba un poco ahí, esas ascuas de Satanás preparadas para deslegitimar a la palabra de Dios como la palabra fiel y verdadera. Y desde el nacimiento de esos libros del Código Da Vinci, que ponen en entredicho a través de otros escritos encontrados y hallados por otros lugares, de que Cristo era el Hijo de Dios, de que María Magdalena, que si se había casado con Jesucristo, de que se había una descendencia de Jesús, así hasta lo último que ha sucedido, que encontraron el Evangelio de un tal Bernabé. Y en el Evangelio este tal Bernabé dice que Cristo no era el Hijo de Dios y que no murió en la cruz, sino que los discípulos lo sustituyeron por otro y escondieron a Jesús, y Jesús, pues no sabemos lo que hicieron con él. De la misma manera, la filosofía y todas las ciencias quieren decir que la palabra de Dios es mitología, son mitos, son leyendas, son fábulas, que no se puede interpretar de una forma categórica, que no se puede interpretar de una forma correcta, ¿verdad?, sino que tiene que ser interpretado todo desde un prisma simplemente, pues, bueno, de historias que nos enseñan, de leyendas que nos enseñan, pero que en realidad no está escondida la palabra de Dios ahí puesta. Y así cada vez más va a haber una pelea del infierno contra la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea la auténtica verdad del Evangelio. Intentar quebrantar ese principio bíblico que dice la palabra de Dios en Juan 14, 23 al 24, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Y necesitamos como iglesia tener esa fe inquebrantable en que las Escrituras son la palabra de Dios. De que no hay ninguna otra voz profética, de que no hay ninguna otra voz de ningún ser humano, ni de ningún ángel, ni de ninguna manera, ¿verdad?, en que diga que esto no es la palabra de Dios. Todas las sectas y religiones que encuentras alrededor del mundo van a decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo no es la divinidad de Dios encarnada hacia los hombres.
La palabra de Dios es el libro de las edades, la palabra de Dios es alimento para el alma, es inspirada por Dios, dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas indagando en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo pasas de tu tiempo, verdad, buscando los tesoros que se hallan en la palabra de Dios? Siendo enseñado, siendo redarguido, siendo corregido, siendo instruido para que seas perfecto delante de Dios. Yo es que no soy perfecto, entonces es que no lees la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te lleva a la perfección del hombre según Cristo. Aleluya. Para que todos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Lo que te prepara para el servicio, lo que te prepara para servir a Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que te prepara para alcanzar a las personas, lo que te prepara para ser un instrumento de influencia a aquellos que no conocen a Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios suministra luz, amada por los santos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Aleluya. Su poderosa influencia es una llama devoradora, es un martillo devastador. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es una fuerza que da vida, es un poder de salvación, una esperanza diestra, un bisturí divino. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Eso es la palabra de Dios. Está escrita con un propósito de autentificar la divinidad de Cristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Este es el gran caballo de batalla contra Satanás, que Cristo no es Dios. Este es el gran choque que Satanás ha intentado a través de los mormones, de los testigos de Jehová, del Islam y de muchas otras religiones. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Porque si Jesucristo no fuese el Hijo de Dios, entonces la muerte de Cristo no sirvió para nada. Porque entonces hubiese sido un hombre normal y corriente. Hubiese sido un hombre que no tendría la divinidad de Dios sobre sus huesos, sobre sus tuétanos, sobre sus músculos. Pero la palabra de Dios dice que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y esto debemos de proclamarlo y defenderlo delante de cualquier persona. Amén. Cristo es el Hijo de Dios. Y esta es la gran discusión que yo tengo cada vez que predico el Evangelio a los musulmanes, cada vez que predico el Evangelio a mormones, testigos de Jehová. Jesucristo es el Hijo de Dios. Demuéstramelo, la palabra te lo demuestra. Si quieres oírlo, si quieres entenderlo, la palabra de Dios lo dice. Jesucristo es el Hijo de Dios. El que fue a la cruz no fue uno que se parecía a Cristo, ni el gemelo de Cristo, fue el Hijo de Dios. Amén. Y a través de su sangre nosotros tenemos el poder para ser salvos, dice Juan, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Tenemos que defender la autenticidad de las Escrituras. Tenemos que defender la sola Escritura sobre todas las demás cosas. Da esperanza a los hombres, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Este es el libro de la esperanza para el hombre. Este es el libro de la esperanza para el hombre. Oía en esta semana una entrevista que hacían a Alejandro Sanz allí en la radio, y él daba testimonio de Juan Luis Guerra, porque ha hecho una canción en el último disco con él, y dice: lo que más me llama la atención de ese hombre es su fe inquebrantable. Dice: un día veníamos de un concierto de Cuba y íbamos para Miami y el avión empezó a moverse
y Alejandro le dice, mira, Juan Luis, tú que tienes mano con el jefe, pues mira a ver qué pasa. Y Juan Luis le dice, pues no tengo nada que decirte, nada más que Marcos 4:40 o algo así le comentó, ¿no? Y dice, ¿eso qué dice? Y dice, eso dice que tengas confianza, que tengas fe. Y dice, lo que me llama la atención de ese hombre es su vida, ¿verdad? Es su fe inquebrantable y es una persona llena de esperanza. Dice, a veces lo envidio, ¿verdad? Por tener esa fe y esa esperanza que yo no la tengo. Eso hace, ¿verdad?, las Escrituras en nuestras vidas. Ser personas de fe, ser personas de esperanza y da conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Todos los que estamos aquí creemos en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis que el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, que sepamos que tenemos vida eterna. Amén. Esta noche, ahora mismo nos morimos todos, estamos en el reino de los cielos. Amén. Entrando por las puertas del Señor y gozándonos con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Por eso el apóstol dice, ¿de qué temerá mi alma, verdad? ¿De qué tendremos temor? ¿De qué tendremos miedo? ¿Dónde está, verdad, el poder de la muerte? ¿Dónde está el aguijón, verdad? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Si ya Cristo venció, si la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo, los apóstoles dan testimonio de Cristo y nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Aunque nuestros ojos no lo hayan visto, aunque nuestras manos no lo hayan tocado como Tomás, aunque nuestros sentidos, ¿verdad?, no hayan podido percibir, ¿verdad?, la presencia física de Cristo, pero nuestra fe está arraigada en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso hace el segundo cimiento de la iglesia. El tercer cimiento es la santidad y la moralidad. Era una iglesia donde eran santos. No que se llamaban santos, sino que eran santos. Y dice Levítico 19:2, ser santos habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque Jehová nuestro Dios es santo. Porque Él es el sublime, porque Él es el sin mancha y sin arruga, porque Él es el eterno, aleluya. Habéis pues de serme santos, dice el Señor, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios ha apartado tu vida, Dios ha apartado tu familia aparte. O sea, nosotros ya no podemos hacer las cosas que los demás hacen porque hemos sido apartados por Dios para ser santos. Esto es algo que el pueblo de Dios nunca llegó a entender y comenzó a contaminarse con otros dioses, comenzó a contaminarse con las ideologías, las filosofías, los dioses de otros reinos y de otros lugares y comenzaron a adoptarlos como suyos y no entendieron de que estaban sobre la tierra para ser separados por Dios. Santidad significa separado para. Ser santo significa ser separado para algo específico. Y nosotros como iglesia debemos de tener una santidad y una moralidad conforme a la palabra de Dios. No solo cuando nos ven, sino aún más cuando nadie nos ve. Ser personas, no solamente que seamos llamados santos de Dios, sino que seamos de verdad santos de Dios. Personas separadas, apartadas por Dios. Es como si en el momento del nuevo nacimiento una naturaleza nueva ha entrado en nuestras vidas y ya no podemos hacer lo que hacíamos, ya no podemos hablar lo que hablábamos, ya no podemos caminar como caminábamos, sino que hemos sido separados de todos los demás para ser pueblo de Dios, para ser diferentes a los demás, porque somos de Dios. Y cuando te pregunten, ¿tú por qué eres diferente? Porque soy santo. Amén. ¿Y tú por qué no vienes a la discoteca? Porque soy santo y no puedo andar por camino de pecadores. ¿Y tú por qué no puedes hacer? Porque yo soy santo, he sido apartado, separado. Hay una línea divisoria. Amén. Hay una línea en la que yo no puedo cruzar porque soy hecho y llamado hijo de Dios. Y eso atrae a las multitudes, eso atrae a las personas.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Efesios 5, 26 al 27. Es hora de que la iglesia comience a ser sin mancha y sin arruga, a ser separados verdaderamente del mundo, a hacer una separación literal del mundo, una separación espiritual del mundo, una separación de las formas del mundo. El cuarto pilar es su fe en la venida del Señor. Escucha lo que te voy a decir. Por cada profecía que hay en la Biblia sobre la primera venida de Cristo, desde el Génesis hasta Zacarías, ¿no? Y Malaquías son los últimos libros de la Biblia. Malaquías es el último libro de la Biblia. O sea, en esos libros del Antiguo Testamento, por cada profecía que había de la venida de Cristo, hay 7 de la segunda venida de Cristo. Cada profecía de cumplimiento sobre Cristo en su primera venida, hay 7 por cumplirse de su segunda venida. Imagínate. Si era importante la primera venida porque iba a erradicar, ¿verdad?, el pecado del mundo, no de una forma física, pero sí espiritual, para todos aquellos que se aferrasen a la cruz de Cristo, para todos aquellos que abrazasen la sangre del Cordero, hay 7 profecías de la segunda venida de Cristo. Esto nos da el calado de la importancia que va a tener para el mundo la segunda venida de Cristo. Porque la primera venida de Cristo quitó el poder de la muerte y quitó el poder del pecado a Satanás, pero no redimió a la creación, no redimió al hombre, sino que eso acontecerá en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el momento que la naturaleza, dice la palabra de Dios, está esperando ansiadamente para ser quitada del yugo de maldición en la que ha sido puesta por causa del pecado del ser humano. Dice que aún la naturaleza misma gime con gemidos esperando el día de la venida de Cristo, porque ese día será totalmente erradicado el pecado del mundo, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Cristo allí hará entrada triunfal en Jerusalén, hará entrada triunfal ante todos los ojos de los hombres, todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios, ninguno se va a perder ese acontecimiento global, y en esa venida de Cristo se pondrá el fin a la era de Satanás. Y se pondrá el fin al gobierno satánico que ha estado gobernando desde la caída del ser humano hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es tan importante para los discípulos. ¿Sabes cómo se saludaban? Maranata. No decían qué tal, cómo fue, qué pasó. No, se ven al hermano, Maranata, Cristo viene. Aleluya. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice el apóstol Pablo. Maranata, el Señor viene. Aleluya. Primera de Corintios 16, 22. Ellos anhelaban la venida de Cristo. Ellos habían visto cómo el Señor desaparecía de sus ojos el día de la ascensión de Cristo. Y dice que ellos se quedaron mirando absortos el cielo, ya Cristo había desaparecido, y 2 varones bajan y dicen, ese mismo Cristo que habéis visto subir a los cielos, volverá a bajar otra vez. Aleluya. Volverá a buscar a su iglesia. Volverá para reinar por 1000 años con vara de hierro sobre todo hombre, sobre toda mujer, niño y anciano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso la iglesia, cada vez que se encontraba, decía, Maranata, Cristo viene. Aleluya. Entonces eso hacía 2 funciones. Una, te animaba. Amén. Sigue trabajando, hermano, el Señor viene pronto. Sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue luchando, el Señor viene. Y otra, estate preparado. Amén. Cuidadito con la vida que llevas, cuidadito con las palabras que dices, cuidadito con las cosas que tú estás haciendo, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Y que no te sorprenda la venida de Cristo como ladrón en la noche, para que aquel que le sorprenda la venida del Señor como ladrón en la noche, aquí se quedó. Amén. Porque los hijos de Dios dicen que oirán la trompeta. Aleluya. Tú imagínate el día que oigas esa trompeta. ¿Y de dónde salió ese sonido? Al momento estás en la presencia de Dios. Dice, al sonido de la trompeta. Una trompeta que será oída por todos los hijos de Dios. Si tú no oyes la trompeta, aquí te quedaste.
y los que oigamos la trompeta iremos a la presencia de Dios, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Así que, Maranata, hermanos. Amén. El cuarto pilar de la iglesia era Maranata, Cristo viene. Estén preparados. En cualquier momento viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabes que no hay ninguna profecía por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia? Ninguna. No hay ninguna profecía que tenga que cumplirse ya para el arrebatamiento de la iglesia. Así que, preparados, listos, ya. Amén. El Señor puede venir en cualquier momento. Pero ¿y si los pretribulacionistas? Déjalo, el Señor sabe cómo tiene que venir. Amén. Las ideas de los hombres no son las ideas de Dios, y la teología muchas veces de los hombres no es la teología de Dios. El Señor viene cuando Él quiera, y ya no hay nada en las Escrituras que impida la venida de Cristo para su iglesia. Aleluya. Ya todo está cumplido delante de la presencia de Dios. Cristo dio su vida por la iglesia, Cristo los llenó del bautismo del Espíritu Santo, los capacitó, los llevó. Desde ese momento la iglesia puede irse en cualquier momento. Aleluya. Maranata, hermanos. Amén. Vamos, se saluden, hermanos. Maranata, Cristo viene. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ese es nuestro triunfo. Gózate en la presencia de Dios. Gózate delante del Señor. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y el último pilar era una vida austera y de ayuda al hermano. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Amén. Para aquellos que todavía les duele el diezmo. El diezmo es de la ley. ¿Y qué es de la gracia? Vender todo lo que tienes y ponérselo a los pies de los apóstoles. ¿Qué diferencia con el lenguaje que oímos en la iglesia a día de hoy? Ninguno decía que tenía nada propio. Todo lo que los ricos que tenían las posesiones y las tierras las vendían. ¿Para qué? Para que no hubiese ningún necesitado en la casa del Señor. ¿En cuántas iglesias hay personas que pasan hambre y pasan necesidades, mientras otros de la misma congregación heredan terrenos, heredan riquezas o ganan grandes fortunas y no son capaces de compartir con sus hermanos los beneficios que el Señor les ha dado? No había ningún necesitado, y a cada uno, dice, se le repartía según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. ¿Han visto por qué el Señor dice que era levita? Natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿Qué heredad podía tener un levita? La de su tumba. Cuando entraron en la tierra prometida, el Señor les dijo: los levitas no heredarán nada, ni poseerán nada sobre la tierra, porque Dios será su heredad, y Jehová será la heredad de los levitas. ¿Qué poseía este hombre? Ese trocito ahí, para el día de su muerte, que lo enterrasen ahí. Gloria al nombre de Dios. Pero como este hombre decía Maranata, dice: ¿para qué voy a tener eso ahí si en cualquier momento me voy al cielo? Amén. Y no lo voy a necesitar. No necesitamos ni un trozo de tierra donde morir los hijos de Dios. Porque Cristo, Dios, es nuestra heredad. Dice, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya no tenía nada este hombre. Ya no poseía nada este hombre. Todo lo que había tenido lo puso a los pies de los apóstoles. Aleluya. Qué diferente esta iglesia a la iglesia que nosotros vivimos en el día de hoy. Los 5 cimientos que se han perdido por el camino de la iglesia de Cristo
el celo por la casa de Dios, una fe inquebrantable en su palabra, una fe en la venida del Señor y una vida austera y de ayudar a nuestros hermanos. Aleluya. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de los apóstoles. Esa es la iglesia sobre la que venía la gran gracia de Dios para que el Señor fuese añadiendo los que habían de ser salvos, dice la palabra de Dios en Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque eran un cuerpo, eran un solo hombre, eran una sola alma, eran un solo corazón. Y entonces el Señor podía derramar de su Espíritu Santo, podía derramar de su presencia y podía traer a otros al conocimiento de la verdad. Aleluya. De ahí nace, ¿verdad? Uno el diaconado dentro de la iglesia, de repartir las cosas a las viudas. ¿Y para qué han quedado los diáconos en nuestras iglesias? Para colocar las sillas, ¿verdad? Para recoger la ofrenda. Pero los diáconos nacieron para repartir a cada uno según las necesidades. Pero como ya no hay dinero en la casa de Dios, no hay nada que repartir porque cada uno se quiere llevar el máximo trozo del pastel. Pero que ojalá, amén, en este tiempo Dios nos dé la gracia para tenerlo todo delante del Señor. Aleluya. Y si Dios te dice, vende lo que tienes y dalo a la iglesia, tendremos que hacerlo. Amén. Porque llegará el tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender, y nadie podrá tener absolutamente nada sin haber sido marcado con la marca de la bestia. Entonces todo lo que tengas de nada te sirve, porque lo perderás todo. Así que o lo pierdes por la gracia de Dios, o lo pierdes porque se lo va a llevar Satanás en el día en el que Él gobierne. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta iglesia que nos da luz y nos da entendimiento de cómo tenemos que ser nosotros en pleno siglo XXI. ¿Podrá haber una iglesia conforme el corazón de Dios? Ahí está escrito en la palabra de Dios. Ahí está puesto en la palabra de Dios. Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que pelear en nuestras vidas para alcanzar esa iglesia que el Señor quiere, esa iglesia que el Señor se va a llevar a su presencia. Oremos en este